A ver, pongámonos en una situación bastante complicada. Imaginen que alguien causa un accidente y de repente se enfrenta a la posibilidad de pagar una indemnización millonaria. Y para evitarlo, ¿qué hace? Pues vende, regala, se deshace de casi todo lo que tiene. La pregunta es, ¿eso es una jugada maestra o es de plano un delito? Bueno, hoy vamos a desentrañar justamente eso, el delito de alzamiento de bienes, y lo vamos a hacer con un caso real, uno que llegó hasta la Corte Suprema y que, créanme, cambia las reglas del juego sobre cuándo empieza de verdad una deuda. Ok, todo arranca con un hecho muy lamentable en 2011. Un accidente de tránsito que deja a un menor con lesiones de por vida. Pasa un año y, como era de esperarse, se intenta una conciliación entre el dueño del vehículo y la familia, pero no llegan a ningún acuerdo. Y aquí, ojo, porque es donde la cosa se pone interesante. Apenas 2 meses después de esa reunión fallida, el propietario del vehículo mueve sus fichas rapidísimo, dona 8 propiedades y vende otra. ¡Pum! Vacía su patrimonio. Para cuando la familia finalmente presenta la querella en 2014, ya era tarde. O eso parecía. El hombre ya estaba, en papeles, casi en la quiebra. Esta secuencia de fechas, créanme, es la columna vertebral de todo este asunto. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que llegó hasta la Corte Suprema. A ver, ¿se puede cometer un fraude por una deuda que técnicamente un juez todavía no ha dicho que existe? O sea, ¿es un crimen adelantarse a la jugada y deshacerse de los bienes para que no te los quiten? Esta es la pregunta que está en el corazón de todo este caso. Bueno, para poder responder a esa pregunta, primero tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Hablemos de qué es exactamente este delito, el alzamiento de bienes. A ver, en palabras que todos entendamos, el alzamiento de bienes es, básicamente, el acto de esconder la billetera. Ocurre cuando una persona, a propósito, empieza a ocultar, vender o transferir sus cosas para no pagar una deuda. El chiste de todo esto, el núcleo del delito, es que lo hace con la intención de perjudicar a quien le debe, al acreedor, para que simplemente no tenga de dónde cobrar. La palabra mágica aquí es intención. Tiene que haber un plan, una mala fe, para que se configure el delito. Pero, claro, ante una acusación así de seria, la defensa del propietario no se iba a quedar quieta. Prepararon su contraataque con 3 argumentos, 3 líneas de defensa muy claras para intentar tumbar el caso. Vamos a analizarlas una por una. El primer argumento fue, digamos, de procedimiento. Muy técnico. La defensa dijo, momento, llegaron tarde. Alegaron que la querella se presentó después del tiempo que marca la ley, o sea que el derecho a reclamar ya había prescrito. Así de simple. Pedían que se desechara el caso por un tema de plazos. Y a primera vista, la defensa tenía un punto sólido. La ley hablaba de un plazo de entre 6 meses y un año, y la querella se presentó 1 año y 5 meses después. Parecía un jaque mate, ¿no? Pero no. La Corte Suprema sacó un as bajo la manga. Un detalle importantísimo de la ley. Cuando la víctima es menor de edad, hay una excepción. Para proteger sus derechos, ese plazo de caducidad simplemente no aplica. Es como si el reloj nunca hubiera empezado a contar. ¡Boom! Primer argumento, desestimado. Ok, vamos con el segundo argumento de la defensa. Este era sobre la intención. Dijeron, de acuerdo, se vendieron propiedades, pero ¿dónde está la prueba de que se hizo con mala leche? Alegaron que no se pudo demostrar el dolo, o sea, la intención maliciosa y consciente de querer defraudar. Sin esa prueba de mala intención, no hay delito. Pero a ver, ¿cómo se prueba lo que alguien estaba pensando? Es la parte más difícil. La Corte no encontró una carta de confesión, claro. Lo que hizo fue algo más inteligente, atar cabos. Miren la secuencia. Primero, fracasa la negociación por una indemnización millonaria. ¿Qué pasa justo después? Se deshace de 9 propiedades en tiempo récord. Y para rematar, un detalle que no es menor. Las escrituras se registran en una notaría de otra ciudad, como para que nadie se entere. Y al final, el propio deudor admite haberse quedado casi sin nada. La Corte vio esto y dijo, un momento. Esto no es una serie de coincidencias. Esto huele a un plan. Y aquí llegamos al argumento más, digamos, astuto de la defensa, y quizá el más importante de todos. Ellos dijeron, un momento, cuando mi cliente transfirió sus bienes, no existía ninguna deuda oficial. O sea, ningún juez había dicho, usted debe pagar tanto. Y si no hay una deuda declarada por un tribunal, ¿cómo se puede cometer un delito para evitar pagarla? Un argumento bastante inteligente, ¿verdad? Bueno, la respuesta de la Corte Suprema fue una clase magistral de derecho, y sentó un precedente importantísimo. La Corte dijo, y cito una parte clave, los derechos de crédito no nacen al momento de la declaración judicial. Las obligaciones pueden tener su fuente en el delito.
¿Qué significa esto en español? Que la deuda no nació el día que el juez golpeó el martillo. No, la obligación de pagar nació en el mismísimo momento del accidente. La sentencia judicial lo único que hace es ponerle un número, hacerla oficial, pero la responsabilidad ya estaba ahí desde el principio. Y con eso, el argumento más fuerte de la defensa se vino abajo. Entonces, con los 3 argumentos de la defensa ya en el suelo, el camino quedó libre para la decisión final de la Corte. Vamos a ver cuál fue el veredicto. Fíjense qué interesante el recorrido de este caso. Tuvo, digamos, 2 resultados completamente opuestos. El primer juzgado que lo vio, el tribunal inicial, le dio la razón a la defensa y absolvió al acusado. Consideró que no había deuda formal o pruebas suficientes. Pero la historia no acabó ahí. El caso escaló hasta la Corte Suprema, y allí le dieron la vuelta por completo. La decisión final fue una condena. ¿Por qué? Porque la Corte confirmó 2 cosas: que la obligación de pagar nació con el daño causado y que la intención de defraudar era más que evidente. Bien, ya vimos cómo terminó el caso, pero más allá de esta historia en particular, ¿por qué debería importarnos? ¿Qué podemos aprender de esta decisión judicial? Aquí podemos resumir todo en 4 puntos clave, 4 lecciones importantísimas. La primera, y quizás la más grande: la obligación de pagar no empieza con la sentencia, sino con el hecho que causa el daño. Segundo, que deshacerse de los bienes justo cuando se sabe que viene una reclamación, eso puede ser un delito. Tercero, la ley no es igual para todos en el buen sentido, protege de manera especial a las víctimas menores de edad. Y por último, todo esto se hace para proteger lo que se conoce como la prenda general de los acreedores, que no es más que el patrimonio del deudor. Es la garantía de que se va a pagar y el sistema judicial la protege. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Piénsenlo. Si la obligación de pagar nace del hecho, del daño que se causa, y no de una sentencia, entonces, ¿en qué momento estamos realmente a salvo de deudas que ni siquiera sabemos que tenemos? Es una idea que, la verdad, nos hace repensar lo que significa la responsabilidad financiera y nos recuerda que las consecuencias de nuestros actos empiezan mucho, mucho antes de que un juez nos lo diga.